segundos se va a tener como desestimada la pregunta y errónea y van a seguir a la próxima. Por supuesto que en estos juegos, al igual que preguntados, mientras más rápido y correcta sea la contestación de ustedes, van a ir rankeando con el puntaje que se le va a dar, ¿sí? A ver, déjenme que vea. Hay algunos, todavía se están entrando algunos. Sí, son 32. Buenas noches a todos. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola. La otra manera para poder entrar, si ustedes ven en la pantalla compartida, tienen el nombre de la aplicación acá arriba a la izquierda, Quizzes, como bien dijo la doctora Díaz, y acá también tienen otra manera que es desde el explorador de internet, pueden poner esta dirección, joinmyquiz.com, y también funciona si entran desde el explorador de internet, Google o el que tengan, Join My Quiz. Vamos a esperar un ratito más porque se siguen sumando. Vamos, 34. Y en cualquier momento iniciamos. Así que, atentos. ¿Cuántos vamos en el juego? ¿Cuánta gente vamos en el juego? ¿Podemos ver? 35. 35 personas ya están listas para jugar. Y ahí están Valentina está descargando la app. Ya, Les demos 5 minutitos, así podemos jugar todos. Los que no 38. puedan descargar aplicaciones pueden entrar por la dirección de internet que está apareciendo en pantalla, joinmyquiz.com. Pedimos disculpas, pero hemos tenido un inconveniente que no corresponde a nosotros, que no estamos transmitiendo en YouTube, está funcionando mal YouTube, pero estamos grabando la clase a los fines de subirlo posteriormente. 42, vamos 42. Vamos a sumarse. Pregunta Axelito si tenemos algún incentivo. Y el incentivo es saber de que has comprendido la clase y si no has leído y no has necesitado más para ello, estás en el camino correcto y que el contenido se está aprendiendo, y el incentivo en realidad es para nosotros, para el incentivo de que ustedes y ver cómo van respondiendo, es para saber cómo también van adaptándonos nosotros a la tecnología y si el conocimiento queda. Porque es difícil no tenerlos uno a uno, no verles las caras y ver si están comprendiendo o no, y manejarnos por el chat y demás, y bueno, quizás es como para saber de que el contenido está, a pesar de la distancia y las dificultades tecnológicas. Bueno, rápidamente dos compañeras se estaban sumando. Para los que se acaban de sumar, estamos admitiendo gente en el juego de Quizzes. Es una aplicación que tienen que bajarla. En pantalla ven el número. Una vez que se loguean a Quizzes, a través de el link del HTTP, o a través del móvil, celular de ustedes, con el número en pantalla, vamos a jugar un juego virtual sobre el contenido de la bolilla 5, que es la bolilla que di la semana pasada, el jueves. Es un estilo preguntados, 15 preguntas sobre esa bolilla en particular, así que los esperamos a los que se acaban de sumar al Zoom, para que se sumen a Quizzes e ingresan al juego con el número de serie que aparece en la pantalla compartida. Recuerden que tienen que entrar al Zoom y en su caso también a la aplicación del juego con su nombre y apellido. Es nuestra forma también de mantener la seguridad de las aplicaciones y la seguridad de la clase virtual. No van a ser admitidos aquellos que no tengan el nombre y su apellido para poder identificarlos.
Bueno, tenemos 55 ya. Último minuto, así comenzamos. ¿Cuánto tiempo le damos, doctora? ¿10? 10 minutos. 10 A minutos. los 10 minutos tienen, además de que cada pregunta tiene sus 30 segundos, le vamos a dar 10 minutos para que los que puedan iniciar vayan terminando. Además que nosotros tenemos un botón en particular para terminar con el juego y a ver quién ha resultado en primer, segundo, tercer lugar. Perfecto. 57. Recuerden, los que no pueden bajar la aplicación, también pueden entrar desde internet en la dirección que aparece en pantalla y van a poder jugar de la misma manera. Bueno, comenzamos en breve. Bueno, mucha suerte. Vamos con esa cuenta regresiva ya, 30 segundos. Bueno, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suerte! Nosotros vamos a ir viendo en pantalla. Seguramente los que están jugando pueden escucharnos todavía porque el Zoom permite seguir escuchando. Ya están contestando varias preguntas. Hay algunas buenas, otras malas. Y doctora, está bueno esto que nos muestra la precisión de los chicos. Así es, nos va diciendo cómo van ustedes, si van contestando rápido. Ustedes no lo ven, pero nosotros estamos viendo ahora en pantalla, que es la que estamos compartiendo, cómo van. Paula va 2 de 2, primera. Muy bien, Facundo Paula. primero. Micaela Guayar, primera también. María Candelaria Romano, Luciana Stafoloni, van contestando 2 de 2. ¿Qué ha pasado ahí? También va a depender la rapidez que tengan. Uy, Paula ahí, ha habido una que no. Pero, uy, ahí me Paula toqué. estaba Micaela Guayar primera. está encendida, Micaela Guayar. Micaela, 2.460 puntos. El puntaje también depende del tiempo que uno contesta, además de lo correcto. Así es. Ahí Facundo va tomando la delantera. A ver, Candelaria, que está en el puesto Lástima que 6. Facundo no puso su apellido, digamos. No sabemos quién es. Camila, ahora segundo puesto. ¿Cómo van los demás? A ver. Hay uno que puso de nombre el código del juego. Bueno, después nos dirán quiénes son. Con la captura de pantalla comprobamos identidad, entonces tienen que capturar pantalla que son ellos. Así es. Micaela volvió al segundo puesto, retomó. 15, 10, 10 viene muy bien, te digo, ¿no? Javier Ferreira. 151.010. Ah, mira, Javier, que estaba dentro de los 10 primeros, ahora está segundo. Ah, está reñido esto, ¿eh? Hay Está muy algunas reñido. respuestas incorrectas, ¿no? No hay ningún invicto, ¿no? Ah, miren ustedes. Pregunta tramposa, capaz, ¿no? No, no son tramposas, no son ¿Qué se tramposas, puede ver son acá, difíciles. doctora, si la aprieto en preguntas? A ver, Me va dando ahí nos van diciendo el tiempo medio tiempo. que ha tomado, 10 correctos, 7 incorrectos. Mirá vos. 7 incorrectos en la 1. 22 incorrectos, doctora. Nadie ha respondido bien acá. Anote la tercera, que tendremos que repasar ahí. ¿Qué pasó con la tercera? Recuerden que hay preguntas de las cuales pueden haber una u dos. En esa en particular hay 2 respuestas correctas. Nada más que quizás no hacen bien la combinación. Entonces, Claro. si ponen una correcta y otra que no es correcta, no va a Ahí estar ha como fallado mucho. correcta la Acá pregunta. también han fallado bastantes en la doctrina Campillay. Campillay. Sí, Campillay.
Retractación, hemos hablado de retractación. ¿Qué es la retractación? ¿O cómo funciona la retractación? La querella. ¿Qué pasa con la querella? La teoría de los ánimos va bien. Acá, relación que existe entre la calumnia y la falsa denuncia del 245. Acá también flojo. Las injurias y calumnias son delitos especiales. Delicta comunia, de autor, peligro. Bien. Volvamos a la tabla de posiciones. Van 4 minutos. Micaela Guayar va primera. María Candelaria va primera hora. Pareja. Mirá cómo cambia. Vuelve Micaela, cabeza a cabeza esto. Ahora hay nombres nuevos. Ahora Waded o Wadid está décimo. Ahí asoma Luciana Quiroga. Está intentando subir puestos. Está cerca. Está para cualquiera esto, ¿no? En cualquier momento puede subir cualquiera al primer puesto, me parece, ¿no? Es así. Algunos se toman más tiempos que otros. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá siguiéndolo por ahí, me voy un rato porque estoy con los chicos. Hola Vero, ¿cómo andás? Todo muy bien, todo muy bien. Expectante a ver cómo van con el juego. A ver si los contenidos están. Y bueno, y hay que anotar ese que están flojos, pueden ser preguntas para el examen también. Claro, ¿por qué no? Siempre, siempre, siempre. Ahora estaba Micaela en puesto número 2, ahora está Luciana. Está Folani. Me parece que Micaela y Natalia ya terminaron. Igual que Luciana. Y están esperando ahora que los demás sigan jugando a ver cómo resultan ellos. Pero me parece que van muy bien. De casi 15 preguntas, casi la mayoría, un poco más de la mitad, ha contestado correctamente. Luciana, está Folani, está primera. Y están quedando solo 2 minutos. 2 minutos, así los que están medio atrasados hay que empezar a apurarse. 2 minutos, terminamos. Ni un segundo más. Mirá, Juliana, de repente aparece en los primeros lugares.
pero en general le fue muy bien. Ah, Ignacio pasó al tercero, así. La destituyó a Micaela del tercer puesto. Pero por ahora Luciana está muy firme. Ah, no había terminado Luciana, se ha tomado su tiempo, mirá. Se tomó su tiempo aún para terminar, es la que más respuestas correctas contestó Luciano. Y parece difícil que pierda la punta. ¿Cómo vamos con el tiempo, Juanpa? Minuto. ¿Justito los 10 minutos? No, faltan 30 segundos. 30 segundos todavía. ¡Uy! ¡Uy! Ahora Agus, que me imagino que es Agustino, Agustina, pasó al tercero así también. 20 segundos, así que hay que empezar a definirse para llegar a la punta. O sea, en este punto, el que esté décimo o el que esté quinceavo puede repuntar. Últimos 10 segundos y termina. Terminamos. Finalizar el juego. Primer puesto, tercer puesto, Agus Roset. Segundo puesto, Juliana H. Primer puesto, Luciana Stafaloni. Muy bien. Bueno, a ver, acá les da un ranking de cómo han contestado las preguntas en verde o en rojo. Luciana ha tenido el 80% de respuestas correctas. Se me fue. Bueno, entonces, espero que les haya gustado el juego. Felicidades a todos, en realidad, por incluirse, por sumarse y por ponerle buena onda. No es que las preguntas son difíciles, pero sí son para que piensen, porque una palabra puede cambiar el sentido de todo. Entonces, cuando, por ejemplo, estaba la pregunta sobre calumnia, la falsa imputación de un delito concreto, determinado, circunstanciado, estaba muy complicada con otras preguntas porque esa era la idea también, ¿no? Sí, estaban bajo presión con el tiempo, por supuesto que sí, Florencia, es la idea ver si en la inmediatez y demás se acordaban de la clase pasada. Le explotó el corazón. Bueno, me alegro un montón que le haya gustado. Voy a intentar para las clases siguientes hacer, no para todas, pero para alguna próxima, hacer otro de estos juegos, así nos divertimos un poco también, porque está linda la aplicación con los juegos. Y sí, hubo una pregunta que seguramente... Hacemos un repaso rápido de las respuestas, doctora. ¿Quiere que muestre yo las respuestas correctas? Sí. Así también vamos Rápido, repasando lo que es la bolilla así 5. no perdemos más tiempo, vamos. Usted guíe. Bien, a la pregunta número 1, ¿cuál fue el nombre del libro publicado por Eduardo Kimmel? La masacre de San Patricio. A ver, ¿cuál era la dificultad? Ese hecho ocurrió en 1976, Rivarola es el juez, y fue el homicidio de unos 5 sacerdotes de la Orden de los Palotinos. O sea, esa era la dificultad. Ustedes habrán recordado, les habrá sonado el 76, San Patricio, Rivalora y Palotinos. Entonces sí, seguro en la rapidez podía confundir, pero la correcta es la masacre de San Patricio. ¿En qué año se reformó los tipos penales mediante la ley 26.551? 2009. Esa la repetí muchas veces, es una cuestión de números, de memoria casi. ¿Cuáles son los ejes principales del fallo Kimmel de la Corte Interamericana? Eran 2 las respuestas correctas, que incorporaban los casos de atipicidad, que recuerdan que eran aquellas que no sean asertivas y aquellas que no tengan relación con asuntos de interés. Que eso valía tanto para la injuria como para la calumnia, y que eliminaba las penas privativas de la libertad. Antes de la reforma, las penas privativas no... tenían pena privativa de libertad los tipos penales, y luego con la incidencia del fallo Kimmel, tenemos pena de multa, ¿sí? Esta, para Juanpa, un poquito más arriba, en la que les puede haber a ustedes hecho mucho ruido es la respuesta reformulación de los tipos penales conforme al principio de inocencia.
En realidad no es según el principio de inocencia, sino el principio de legalidad, que lo hablamos muchísimo. Adecuación de legislación externa a los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos. No es legislación externa, es legislación interna. Entonces, técnicamente, si lo leyeron rápido, podría haber parecido que era una respuesta correcta, pero en realidad, si lo vemos con detalle, están mal, ¿sí? Bueno, sigamos. La doctrina Campi-Shai es una doctrina aplicable a libertad de prensa, es la correcta. Lo que es libertad de expresión, censura previa, puede tener algo que ver con la libertad de prensa, lo hablamos mucho, pero la doctrina Campi-Shai eran los presupuestos para que la prensa sea eximida de responsabilidad penal en cuanto a la comunicación de ciertos asuntos de interés. La retractación. La retractación se acuerda que era un instituto, ¿sí?, en los cuales tenía una cierta consecuencia. Retractarse de una injuria o una calumnia tenía la consecuencia de ser como una excusa absolutoria. Es decir, que eximía responsabilidad de la persona que se retractaba de la manifestación o la expresión injuriosa calumniosa. Conmutación de pena, claro que no. Exhibición de responsabilidad penal. Una cosa es la excusa absolutoria y otra cosa es la exhibición de responsabilidad penal, ¿sí? Yo cuando lo explico como el no tener responsabilidad penal, pero la excusa absolutoria funciona como excusarlo por el hecho, ¿sí? Causa de justificación no es. La causa de justificación, ya ustedes sabrán por penal 1 cuál será. Aquí está la pregunta que yo les decía anteriormente. La calumnia es, para que vean, falsa imputación, otro decía falsa intimación, falsa atribución, no, es la falsa imputación. No es lo mismo, coloquialmente, no es lo mismo que intimar, que atribuir o que imputar, ¿sí? Y en este caso en particular, el artículo 110 nos habla de falsa imputación. La contumelia es, ustedes recuerdan que yo les decía que había dos formas de injuriar, la difamación o la contumelia, y les había explicado cuál era la diferencia entre una y otra. Básicamente, y lo que es la respuesta correcta, que la contumelia es la injuria perpetuada en presencia del ofendido. Contumeliar a otra persona es vertir expresiones o manifestaciones injuriantes a esa persona en la presencia de ella, ¿sí? La exceptio veritatis. Nosotros hablamos del exceptio veritatis y básicamente lo único que yo quería con esta pregunta es que ustedes me digan qué es la exceptio veritatis, que es la prueba de la verdad en los casos de injurias. ¿De acuerdo? En el artículo 111. Ni siquiera empezamos a hablar de los supuestos. ¿En qué caso puede el injuriado probar la verdad de sus dichos? Solamente querían que por lo menos sepan qué es la exceptio veritatis, ¿sí? Que es una expresión en latín. Bien, sigamos. La querella. La querella tenía dos respuestas correctas, a la vez que es el medio procesal para denunciar los delitos de acción privada, es un escrito judicial que requiere intervención letrada. Yo cuando, no les dije intervención letrada, pero yo les dije que era un escrito que era diferente a la denuncia, que iba con firma de un abogado. Eso es lo que uno refiere como intervención letrada, ¿sí? Es el medio procesal, es la forma en la que se denuncia este tipo de delitos. Claramente no son de acción pública. Bien. Bueno, sigamos. La retractación produce la no aceptación de la culpabilidad del ofensor. ¿Se acuerdan cuando como opera como una excusa absolutoria, en definitiva, el injuriante o el calumniante, si bien es exento de responsabilidad penal, no hay una aceptación de la culpabilidad. No tiene que decir, sí, yo lo dije, me retracto. Me retracto de tal cosa, ¿sí? Marcela, disculpa Marcela, tenés que tener el video apagado. Muchísimas gracias, te agradezco. Bueno, seguimos. La teoría de los ánimos. La teoría de los ánimos es el criterio de limitación del animus injuriandi. Nosotros se acuerdan que hablamos del animus injuriandi como diferente o como el elemento específico que tiene estos tipos penales que son al respecto del ánimo o la intención de injuriar al otro. El ánimo injuriante vale tanto para la calumnia o para la injuria. Es un elemento que tiene que estar en el tipo. Es un elemento que tiene que estar en la persona, el sujeto activo del delito, ¿sí? Lo demás, aplicación de un dolo extra es otra cosa, teoría diferencial del dolo, otra cosa, ¿sí? Ahora sí, ustedes, la pregunta 12, ¿el Código Penal protege honor objetivo, subjetivo, ninguna es correcta, o la primera y la segunda son correctas?
Yo encontré un defecto en la aplicación, que luego lo subsané, pero en esta en particular tenía que ser objetivo, subjetivo, ninguna es correcta, o primera y segunda es correctas. Y he visto que a algunos se les ha cruzado, tenían honor objetivo, ninguna es correcta, honor subjetivo, y la primera y la segunda son correctas, pero es una falla de la aplicación. Pero es tanto el honor subjetivo como el honor objetivo son objetos de protección de la ley penal. ¿Cuál es la relación que existe entre la calumnia y la falsa denuncia del artículo 245? Una relación de exclusión. Ese en particular, pido disculpas, no lo hemos visto en la clase, no hemos llegado a dar a eso, pero se excluye uno que otro. Ese, les voy a explicar brevemente, es cómo se diferencia lo que es denunciar falsamente un hecho a imputar o falsamente imputar un delito concreto y circunstanciado a una persona determinada. Y entre ellos dos hay una relación de exclusión. Yo les puse relación de género y especie, pero para que se confundan con lo que es calumnia e injuria, una relación concursal cuando veíamos otras cuestiones al respecto de la calumnia, y la relación de exclusión, pero bueno, ese es un contenido que, esto quedó del año pasado, este juego quedó del año pasado. Sigamos, las injurias y calumnias son delitos. Recuerda que ustedes yo les dije que cualquiera puede calumniar e injuriar a otro. Bueno, en realidad estas categorías son las categorías que ustedes tienen que tener como conocimiento previo, lo que es un delito especial, un delito de autor, un delito de peligro, como por ejemplo aprendieron o ya tenían que haber sabido de penal parte general con el doctor Gonzalo Rodríguez, y lo que es la delicta comuna. La delicta comuna es, yo lo puse, en vez de ponerlo en español, lo puse en latín, ¿sí? La delicta comuna es un delito común, es decir, que cualquier persona puede ser sujeto activo al delito, para que se comprenda. La última pregunta quedó del año pasado, yo la había reformulado, pero tuvimos un problema de quién iba a ser la persona que dé inicio a la aplicación. ¿Cuál es la mejor materia de la carrera? En su caso lo teníamos separado, pero bueno, esa pregunta la desestiman y por supuesto que es Derecho Penal 2, cátedra A, pero la desestiman. Eso era un chiste interno que teníamos en la Comisión 1. Pero bueno, les fue muy bien de todas formas para haber sido el primer juego, les fue excelentemente bien a todos. Sí estaba un poco difícil porque había nociones previas que tenían que haber tenido, y quizás estar un poco más atento a la clase, y además a ello, otras cuestiones como por ejemplo las cuestiones del dolo, cosas así que a ver, se entiende que el repaso a veces no es suficiente con algunos contenidos, pero es lo que tratamos de hacer aquí, tratar de volver a traer contenidos de derecho penal, parte general, como el principio de legalidad, que es muy importante, traerlos aquí porque hay muchísima relación entre una materia y otra. Ustedes tienen, a ver, esperen, Wadet Mansur dice, ¿puedes repetir lo de la retractación, el tema de la no aceptación? Que uno se retracte sobre ciertos dichos no quiere decir que esté admitiendo culpabilidad, ¿sí? No admite la culpabilidad del hecho, pero se retracta de las manifestaciones o las expresiones que puede haber injuriado o calumniado a la otra persona. A eso se refiere cuando la retractación es un instituto donde no se admite la culpabilidad de la persona, porque para admitir la culpabilidad de una persona se requieren varios procesos. Esta cuestión en particular viene muy de la mano con los principios generales del derecho penal. No sé si ustedes vieron que la contraseña de esta clase era finalismo. Y el finalismo, a ver si recuerdan y traemos un poco conceptos del año pasado, el finalismo es una doctrina jurídico-penal en la que nos inserta, ¿sí?, categorías abstractas en las cuales se comprende el delito. Entonces el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Culpable lo entendido como la culpabilidad. Entonces, traído de la mano de ello, para que sea delito, tiene que pasar por un tamiz de estas entidades o conceptos abstractos que el finalismo ha terminado de ensayar como dogmática, y la acción tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable, ¿sí? Cuando en la retractación decimos que no hay aceptación de la culpabilidad, el hecho o la situación no estaría encuadrando en el último de las entidades abstractas de la teoría del delito. Por ello no hay delito, ¿sí? Por ello también
tiene la consecuencia de ser una excusa absolutoria, ¿sí? Entonces, aunque no lo crean, siempre todo tiene una explicación y que va de la mano de contenidos previos, pero que son un todo. El derecho penal, parte general y parte especial, es un todo. No se puede estudiar los tipos penales sin antes entender qué es el dolo, cuáles son los principios generales, qué es la legalidad, ir de la mano del artículo 18, del artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿sí? No solamente en los institutos principales de la parte general. ¿Bien? Bueno, son 8:45. Ahora me gustaría, antes de entrar en la bolilla que nos toca en esta clase, que es la bolilla 8, me gustaría que, si hay algo que ha quedado en el tintero de algunas bolillas anteriores, de la bolilla 5, en particular, que es la que di yo, que yo les pueda volver a repetir el contenido, o podamos revisarlo, o algo que haya quedado inconcluso, inclusive. No quiero explayarme mucho en volver a dar el contenido, pero sí a dar una explicación breve que les pueda ayudar de guía, a ver con qué manual estarían estudiando, o qué es lo que no ha quedado completamente aprendido. Nos podemos tomar unos 15 minutitos para ello, mientras ustedes piensan qué es lo que podríamos rever en este momento. Les voy comentando que para la próxima parte de la clase vamos a dar la bolilla 8. En la bolilla 8 tenemos tanto los delitos contra el Estado civil y la primera parte de delitos contra la libertad. Los delitos contra la libertad entonces están en la segunda parte de la bolilla 8 y la bolilla 9 inclusive. Como esta clase, por el juego y por algunas cuestiones que quizás pueden quedar en el tintero para resolverlas, he decidido que, como es una bolilla muy larga porque tiene 2 bienes jurídicos, ¿sí?, protegidos, vamos a hablar en esta en particular de todo lo que es los delitos contra el Estado civil. Vamos a ver los tipos penales que comprenden y protegen al Estado civil de las personas, como un bien protegido por la sociedad. Y todo lo que es delito contra la libertad, que sería, cuando ustedes vean el programa, la segunda parte de la bolilla 8 e incluye a la 9, podríamos darlo en otra clase particular y delimitar los bienes jurídicos protegidos para que no mezclemos tanto en una sola clase un montón de cuestiones o mucho contenido que ya de por sí se torna difícil por este medio. Bien, habiendo dicho eso, hay 2 preguntas de los compañeros. Podría explicar nuevamente la prueba de la verdad. La prueba de la verdad es la Exceptio Veritatis, es un instituto en el cual la persona que injuria puede probar la verdad de sus dichos, es decir, puede probar por qué dijo lo que le dijo a la persona que se siente injuriada. Este instituto vale solamente para la injuria y tiene 2 casos específicos en los cuales se puede dar la prueba de la verdad, o sea, puede el injuriado dar la prueba de sus dichos. Esas excepciones están en el artículo 111, ¿sí? En el artículo 111, donde van a ver que solamente podrá probar la verdad de sus dichos el injuriante si esa injuria haya abierto un proceso penal paralelo, ¿sí? Si lo que esa persona haya dicho haya podido crear un proceso penal paralelo. Que nosotros hablamos que en la calumnia solía con mayor generalidad suceder porque la calumnia era la falsa imputación de un delito concreto y circunstanciado a una persona determinada. Yo decía que tal persona había robado a tal otra, en tal circunstancia, tal día, de tal modalidad. En cambio, la injuria era una expresión un poco más vaga, en ese sentido era más imprecisa, pero si esa injuria es capaz de abrir un proceso penal en contra del que se siente injuriado, entonces el injuriante podría pedir la prueba de la verdad de sus dichos, diciendo, es verdad lo que yo dije que vos sos una persona ladrona, ¿sí? Sin decir mucho más. Yo le dije a la sociedad que vos sos una persona ladrona, y tengo cómo demostrarlo, porque a vos se te inició una causa en tal año por el robo o por el hurto de tal cosa, ¿sí? Entonces lo puede hacer. Y otra de las situaciones que prevé el artículo 111 para que el injuriante pueda probar la verdad de sus dichos es que el querellante así lo pida. El querellante, en este caso, es el injuriado, ¿sí? El injuriado, ¿sí?, está habilitado a través de la querella, que es este escrito judicial, que es el que, a través del cual se denuncian los hechos, es decir, la expresión o manifestación injuriante,
ese vendría a ser el querellante. Querellante es el injuriado. ¿Por qué? Porque la querella o el querellante solamente puede ser el ofendido penalmente y o sus herederos, ¿sí? Pero el tema de los herederos con el tema calumnia e injuria no vamos a entrar. Pero ustedes saben que ¿quiénes son los querellantes? Son aquellos que son los ofendidos penalmente y o sus herederos. Entonces, cuando el artículo 111 les dice que una de las formas que el injuriante puede pedir la prueba de la verdad es que el injuriado, que es el querellante, así lo pida. Pida de que el injuriante pruebe la verdad de sus dichos. ¿Bien? Se hizo un poco intrincado, ¿saben por qué el tema del exceptio veritatis? Por el tema del injuriante y el injuriado. Cuando ustedes puedan en su cabeza poder decir, este error tiene tal persona y este lo tienen otro, va a ser mucho más fácil de entender quién tiene que probar la verdad de los dichos, ¿sí? Tiene que probar la verdad de los dichos, ¿sí? El que realiza los dichos, es decir, la persona que injuria, es decir, el sujeto activo del delito. A ver, vamos más arriba, siguen las preguntas. Bueno, la retractación ya lo vimos, prueba de la verdad también. Tengo dos preguntas. Me quedó claro el sujeto activo en 106 y 108, pero no el sujeto pasivo. El sujeto pasivo en el 106 y 108 siempre tiene que ser, si bien puede ser cualquier persona, en algunos casos en particular, si hablamos de situaciones en concreto, puede llegar a ser la persona a la cual se le deba un cuidado o un deber específico. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en esa clase yo metí un poco la cuchara cuando el doctor Rodríguez estaba hablando y hablamos un poco de lo que es la posición de garante. ¿Quiénes son aquellas personas que están en una posición de garante al respecto de otras? Entonces, en esas situaciones en particular, el sujeto pasivo del delito de el 106 o el 118 va a ser aquella persona que esté a cuidado de aquella que se encuentra en posición de garante de esta. El ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo del 106 de abandono de persona, el más típico es el de la madre que deja de amamantar a su niño pequeño de 2 meses. En ese caso ustedes lo van a encontrar en los manuales, creo que Soler, o algunos de los clásicos, Solero Núñez y Fontán Balestra, suelen utilizar el caso de la madre que deja de amamantar al niño como abandono de persona, ¿sí? Pensé que había quedado claro el tema de abandonar a la suerte. A ver, esperen. Se me fue acá. Esperen. ¿Cuál es la diferencia entre colocar a otro en situación de desamparo y abandonar a su suerte? No es que hay una diferencia, la diferencia va a estar siempre en la cuestión subjetiva. Ustedes acuerdan que son actitudes dolosas. La situación de desamparo es cuando uno desampara a otro poniéndolo en una situación de peligro. Y abandonarlo a su suerte no es generar la situación de peligro, pero en la posibilidad, hay una proyección de posibilidad en la persona cuando deja abandonada la suerte a otra. En cambio, poner a otro o colocar al otro en una situación de desamparo es generar el peligro para esa persona, ¿sí? De ahí viene la relación que tienen estos tipos penales con el bien jurídico protegido, ¿sí? El profe dijo que ¿qué profe? Bueno, no importa. Pero el profe dijo que la injuria no admite la prueba de la verdad. No. La injuria, el artículo 111, es la exceptio veritatis, la prueba de la verdad en las injurias, ¿sí? Esta es la última bolilla del primer parcial, ¿verdad? Así es, Ariadna. Técnicamente, si estuviéramos en clases presenciales, nosotros cortamos hasta la bolilla 8 para que sea el primer parcial. Y desde la bolilla 9 a la bolilla 16 suele ser lo que es el segundo parcial. Esto es interesante. Micaela dice, en el caso para probar la falsa imputación, ¿qué proceso se sigue? Usted, depende, esa pregunta como que es un poco imprecisa, porque ¿quién va a querer probar la falsa imputación en este caso? Si estamos hablando de probar un hecho delictivo, es un proceso penal, de cualquiera de ellos se trate, ¿sí? Si es un delito de acción pública, un delito de acción pública dependiente de instancia privada, ¿sí? Entonces será la etapa investigativa la etapa investigativa que la lleva un fiscal para investigar la verdad de los hechos o la verdad histórica de los hechos
para poder entender si hay elementos suficientes para determinar la autoría y o participación del sujeto activo del delito en él. Esa es como por eso, es como, la pregunta no está bien tan formulada, pero me parecería que lo que quieres preguntarme es cómo se prueba la calumnia. Porque si hablamos de falsa imputación, me parece que va por ese lado. No lo permite, el código no lo permite probar si la imputación ha sido falsa o no. Pero en el proceso de la calumnia, ¿sí? aquel proceso que yo les dije que se tramita o se sustancia por cámara penal, donde primero se acercan las partes a una audiencia, donde es posible que, haya una retractación de parte del sujeto activo del delito. Si no hay acuerdo, ¿sí? No hay un acuerdo, no hay una retractación, se abre a prueba como cualquier otro tipo de proceso, donde se puede admitir cualquier tipo de prueba al respecto de la imputación, en este caso de la calumnia. Pero no tiene nada que ver eso con el Exceptio Veritatis, ¿sí? No tiene nada que ver. El Exceptio Veritatis es otro instituto que puede parecer ligado a que después se pueda, en la calumnia, probar la falsa imputación cuando el proceso en cámara así se requiere. No tiene nada que ver, ¿sí? La calumnia es la que no admite prueba de la verdad, la injuria sí, exactamente, eso lo dice o sea, ustedes también se están contestando entre ustedes, está bueno. El 111, Yo quería preguntar si la calumnia y la injuria tiene que ser realizada de cierta forma. Una denuncia de la calumnia de mi vecino, Juan robó una moto de 5 años, ya cuenta como calumnia. Cuando vos me das el ejemplo, Facundo, cuando vos me das el ejemplo, Juan robó una moto el día 5 de este mes a las 10 de la mañana a Pedro, ahí en ese caso me estarías diciendo que falta dónde, o sea, tendría que ser un poquito más específico, más circunstanciado. Las circunstancias nos hablan de los tiempos y los modos y el lugar, ¿sí? Circunstancia de tiempo, modo y lugar. Acá tenemos el tiempo, el día 5 a las 10 de la mañana, el modo sería el robo, pero me gustaría que sea un poquito más específico, me falta el lugar. Robó a Pedro, pero me falta el lugar, ¿a dónde? Entonces tendría que ser un poquito más fuerte, ¿sí? Pero sí, tomándolo así un poco ligeramente, sí podría caber como una calumnia, ¿por qué no? La calumnia y la injuria, cuando vamos a preguntar si es cierta forma, no sé si ustedes recuerdan que nosotros hemos dicho que las formas de calumniar o injuriar pueden ser de distintas maneras, puede ser oral, puede ser, puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser a través de los medios de prensa, y ahí es donde hablamos con el tema de los medios de prensa, ¿sí? Pero la injuria es una expresión un poco más vaga, es decir, que tal persona es agresiva, que tal persona es de tal forma, pero despectivamente, y con la intención de injuriarla, de que se vea lesionado en su honor. Es alguna expresión que lesiona el honor de otra. En este caso, para diferenciarlo con el ejemplo que vos me diste, una injuria sería, Juan es un ladrón. Básico, genérico, no estoy diciendo nada específico ni circunstanciado, ni atribuirle ningún tipo de responsabilidad. Ahora sí, yo en tu ejemplo, Facundo, digo, Juan robó una moto el día 5 de este mes a las 10 de la mañana a Pedro, es una expresión circunstanciada que va con otro tinte, ya es atribuirle una posible responsabilidad penal por un hecho, porque en realidad, ustedes no se dan cuenta, pero en la calumnia lo que se está expresando es un hecho delictivo. Es por eso que no lo hemos llegado a ver, pero en la expresión de un hecho delictivo, como puede ser la calumnia, toca muy de lleno y muy finitamente con lo que es la falsa denuncia. Ustedes saben que cualquier ciudadano está habilitado para ir ante el órgano jurisdiccional y instar al órgano jurisdiccional y denunciar hechos. Entonces, en caso que una persona, un ciudadano quiera denunciar un hecho, simplemente puede ir hasta los tribunales penales y, dependiendo de la forma, por supuesto, van a la mesa de entradas, hacen un escrito, denuncia un hecho. ¿Qué pasa si ese hecho que un ciudadano denuncia es falso, no es verídico? ¿Cuál va a ser la diferencia entre denunciar un hecho que no es verídico a atribuirle la responsabilidad de un hecho delictivo a otra persona? Esa es la diferencia entre la falsa denuncia, ¿sí?, de lo que es la calumnia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Vamos al elemento subjetivo. Siempre el elemento subjetivo. Por eso yo era una cosa que remarcaba. La actitud dolosa del animus injuriandi para la calumnia o la injuria. En la falsa denuncia es una persona que va a denunciar falsamente, ¿sí?,
a otra, pero ese delito está incluido dentro de la protección de otro bien jurídico. En cambio, calumniar a otra, la intención del animus injuriandi es lesionar el honor, va con otro tinte, la voluntad y la intención de, ¿sí? Vamos a ver qué sigue. Vamos a ir un poquito más rápido, pero creo que me gusta porque va quedando. Ahí Manuel, exactamente. Ya respondí esa. ¿Es engañado? Sí. A ver, Axelito, ese ejemplo que vos das, decir que alguien es engañado o chivito, sí, es injuriar a otro, sí. Es que no sé qué profesor te lo dijo, pero vos entendés que la aceptio veritatis funciona para los casos de injurias. Entonces, si lo que vos me decís, ese ejemplo, es una injuria, la prueba de la verdad... A ver. La prueba de la verdad, la aceptio veritatis, funciona para los casos de injuria, pero solamente en dos situaciones particulares. Si esa injuria da lugar a un proceso penal autónomo y si el querellante pide la prueba de la verdad. Entonces, a ese ejemplo que vos me das, que tal persona es engañado o chivito, si no produce un proceso penal, no se admite la prueba de la verdad. Y si el querellante no pide que esa persona demuestre por qué ha dicho que es una persona engañada o chivito, no va a valer la prueba de la verdad. Entonces, para que quede claro, la exceptio veritatis son situaciones especiales donde se puede probar la verdad de los dichos que ha expresado o dicho el que injuria, pero solamente en esos dos casos que nos da el 111. Si es que esas expresiones han habilitado un proceso penal autónomo o si el querellante lo pide. Solamente en esas, ¿sí? Creo que no es si el profesor dijo bien o no, quizás no se comprendió porque son solamente para esas dos se habilita la exceptio veritatis, la prueba de la verdad, solamente para esos dos casos específicos, ¿sí? Y no para cualquier injuria, sino esos dos casos específicos. Si la injuria ha habilitado o ha dado lugar a un proceso penal por aparte y si el querellante lo ha pedido, ¿sí? Sigamos en el caso de la omisión de auxilio, el sujeto activo no debe haber causado esa situación de peligro. O sea, tendría que ser cualquier persona ajena que se encontrara a una persona en situación de desamparo o pérdida. Volvamos. Ah, pero me lo estás poniendo... Bueno, es la última pregunta, la de... No sé cómo se pronuncia tu nombre. ¿Waded o Waded? Bueno, Waded. Esta es la última pregunta, así ya damos paso a la primera parte de la bolilla 8. Pero no estoy segura cuál es la pregunta aquí. En el caso de la omisión de auxilio, el sujeto activo no debe haber causado esa situación de peligro. A ver, ¿ustedes recuerdan lo que, bueno, es que básicamente ya le he contestado cuando habíamos hablado sobre la diferencia de el 106 con el 108, lo que es la situación de desamparo y abandonarlo a su suerte, o en ese caso, por ejemplo, cuando la persona crea una situación en la que desampara a otra, ¿sí? Pues siempre que esa situación comprenda un peligro para la persona, ¿sí? Entonces, omitir el auxilio de una persona es el caso que los profesores le habían puesto al último, quizás no estuviste al último de la clase, donde habían explicado dos ejemplos diferentes en una situación de un accidente de tránsito, que no era lo mismo que la persona genere el accidente de tránsito y con ello genere un peligro para la persona y para la integridad física de ella, y la ponga en una situación de desamparo, ¿sí? Y la deje a su suerte y o abandone, ¿sí? Del 106. A la diferencia de que una persona, cualquiera sea, no vamos a ponernos en cargos, roles u profesiones, ¿sí? Está en presencia de un siniestro que se da por una dinámica causal ajena a ese sujeto y omitiere dar auxilio, ¿sí? Esa es la diferenciación. Bueno. Siendo las 9:05, ahora sí, vamos a lo que es, bueno, me alegro entonces que ahí se entendió. Perfecto, sí. La bolilla de hoy es la bolilla la 8, que ya hemos dicho que está separada lo que es, por una parte, los delitos contra el Estado civil y la segunda parte, delitos contra el Estado, contra la libertad.
ya hemos dicho que delito contra la libertad lo vamos a dejar porque si no, no vamos a llegar, van a ser las 11 de la noche y no vas a llegar. Entonces, vamos con lo que es la primera parte de la bolilla 8, delitos contra el Estado civil. El Estado civil, como ustedes saben, es la situación jurídica que tiene una persona en relación a relación a derechos y obligaciones que tiene una sociedad, ¿sí? Es la situación que tiene una persona o en relación a la sociedad. Cuando hablamos de situación jurídica, esa situación jurídica puede ser generada a través de hechos naturales, por ejemplo, hechos como la muerte, hechos como el nacimiento, o por situaciones jurídicas como por ejemplo el matrimonio. Y es ahí donde apunta por lo menos los primeros tipos penales, ¿sí? De esta bolilla. En esta bolilla nosotros vamos a ver lo que es los delitos contra el Estado civil, en primera medida lo que son los matrimonios ilegales, ¿sí? Entonces, en esta situación lo que se quiere proteger es la situación jurídica que tienen aquellas personas en relación a hechos jurídicos que le otorgan ciertas obligaciones o derechos, como por ejemplo el matrimonio. En esta bolilla en particular va a ser importante que ustedes tengan no solo el Código Penal, sino también el Código Civil y Comercial de la Nación, pero actualizado, con la última reforma. Porque ya van a ver que en los manuales, cuando nosotros veamos todo lo que son las causales o los impedimentos legales que existen para contraer matrimonio válido, los manuales le van a remitir al artículo 166 del viejo código. Entonces, para poder entender un poco más al respecto de cuáles son las causales y cuáles son los elementos del tipo, vamos a requerir el nuevo código. Ahí vamos a ver en el artículo 403, más específicamente, cuáles son las causales o los impedimentos legales que existen para contraer un matrimonio válido. ¿Por qué es importante o por qué la ley ha querido proteger la legalidad de los matrimonios? Fontán Balestra, para los que están estudiando de Fontán Balestra, van a ver que, por un lado, quiere proteger la legalidad de un matrimonio anterior, ¿sí? Y la situación del Estado civil de una persona. Entonces, valdría como en un doble aspecto, es una doble protección, una protección al matrimonio, a un matrimonio que pueda haber anterior, o a la misma protección de la legalidad de los matrimonios. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué Fontán Balestra lo entiende de estas formas? Porque para la sociedad es importante, y de antaño, para la sociedad y la forma de gobierno, el regular la institución del matrimonio ha sido importante para evitar cuestiones eugenésicas entre hermanos o parientes o personas que tienen vínculos de sangre, ¿sí? Ustedes saben que en la antigüedad era muy importante el tema de la carga genética, el tema de la cuestión de humanidad y la cuestión de seguir con la sociedad con cierto tipo de parámetros. Entonces lo que se ha querido proteger es la legalidad de un matrimonio, y con ello tratar de excluir todas situaciones que puedan generar una carga negativa en las futuras personas de una sociedad, ¿sí? Pues ya ustedes lo habrán leído algo en la bolilla de eutanasia y eugenesia, cuando algunos autores los llevan un poco a la antigüedad, cuando hablan del rasgo de humanidad y cosas así, ¿sí? Básicamente, para que no se pierdan mucho con eso, es para que ustedes, sin irnos a la ley civil, ustedes puedan comprender por qué un matrimonio puede ser válido o no, y cuáles son las causales, ¿sí?, que puedan invalidar un matrimonio. Esas causales están en el Código Civil. Dentro de esas causales, las que pueden generar la nulidad absoluta son las que nos interesan para estos tipos penales, porque existen otros tipos de causales que no generan una nulidad absoluta, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poco. Estos tipos penales que protegen los matrimonios legales, ¿sí? Esos matrimonios legales son legales porque el Estado así le confiere legalidad, pero a raíz de formalizar un proceso, y a raíz de que no existan situaciones preexistentes a ese matrimonio. Ejemplo de ello, que no se dé una relación o no se genere una relación entre hermanos,
o no se genera una relación entre padre e hijos, ¿sí? Entonces, todos aquellos matrimonios que no son válidos son aquellos, por ejemplo, que además de no seguir la formalización o los protocolos que ya vamos a ver cuando hay un matrimonio válido, es decir, que atacan a la formalización del acto jurídico, no me quiero meter ahí porque eso ya es materia de contratos, aquellos actos que vicien el acto jurídico, aquellas situaciones preexistentes a las partes que pueden acarrear la nulidad del matrimonio. ¿Sí? No los quiero confundir mucho entre una y otra cosa. Entonces, vamos a ir a los tipos penales. Entonces vemos que el artículo 134 tenemos lo que es el delito de matrimonio ilegal bilateral. Él es cuando se produce un matrimonio, ¿sí? Se formaliza un matrimonio con la aceptación de los contrayentes y con la declaración de matrimonio del oficial de justicia, ¿sí? Pero que ambas partes conocen que existen impedimentos legales, que son estos impedimentos que hablamos que nos da la ley civil, para contraer ese matrimonio, que acarrean la nulidad absoluta, generando que ese matrimonio no sea válido. ¿Por qué? Porque puede entrar esas partes contrayentes, estarían en una situación preexistente al matrimonio como ser en línea recta, ser parientes en línea recta con vínculo de sangre, ascendentes o descendentes, es decir, un padre que se quiera casar con su hija no podrá hacerlo, ¿sí? No podrá hacerlo porque la ley civil así lo entiende, y además acarrearía el delito de, ¿entienden cuál es la vinculación entre la cuestión civil y 134, la cuestión civil y la cuestión penal? ¿Sí? Se formaliza el matrimonio, ese matrimonio será nulo, ¿sí? Eso lo tendrá que declarar el juez de familia en el ámbito civil. Pero además de ello, se configura el delito de delito de matrimonio ilegal bilateral en el caso del 134, cuando ambos contrayentes saben que existen ese impedimento. Es decir, que contrayente A, padre, con contrayente B, hija, saben ambos que son padre e hija, e igual así dan su aceptación, y el oficial de justicia formaliza el matrimonio declarándolos unidos en matrimonio. ¿Vamos comprendiendo un poco cómo funcionan las causales o los impedimentos? En el ejemplo de la causal, que es la causal A del 403 del Código Civil, con el tema de la configuración del delito. En este caso en particular, vamos a ver que son delitos dolosos, delitos instantáneos, que se consuman en el mismo momento en que se declara el matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿podría o no podría haber una tentativa? Lo vamos a ver una vez que nos metemos en tentativa, cuando ya vamos con los contenidos un poco más avanzados. Lo dejemos a un lado. Entonces, hablamos que son delitos instantáneos, son dolosos, donde tiene que haber una intención, ¿sí?, de ocultar ese impedimento que existe, ¿sí?, ocultárselo ¿a quién? Al funcionario público. Y ya vamos a ver por qué el funcionario público podría haber una relación concursal con algún otro delito que se prevé para el funcionario público, ¿sí?, en cuanto a el conocimiento de un impedimento entre ambas partes. Bien, entonces, artículo 134, un matrimonio, ¿sí?, declarado tal, pero que, porque existen impedimentos legales y ambas partes conocen de esos impedimentos, es decir, que son madre e hijo, que son hermanos, o que hay una relación de afinidad entre ellos, ¿sí?, o uno de ellos, ya vamos a ver en particular, o uno de ellos ha sido autor, partícipe de un delito de acción pública cometido contra uno de los cónyuges. En ese ejemplo en particular ya lo vamos a ver, no lo quería tocar muy en particular, quería que quede más la noción del impedimento, no lo revelaran, y que ambas partes
y que ambas partes con conocimiento den su aceptación al matrimonio y se declaren en unión. ¿Bien? Entonces, artículo 134 por un lado, matrimonio ilegal bilateral. Por otro lado tenemos el artículo 135. El artículo 135 es el tipo penal donde se regula el delito de matrimonio ilegal unilateral. Ya la sola palabra nos dice que es aquel matrimonio, ¿sí?, declarado tal, pero que una de las partes oculta a la otra que existe un impedimento legal para que contraigan un matrimonio válido, ¿sí? En ese caso, nosotros vamos a ver lo que es un contrayente de buena fe y un contrayente de mala fe. La cuestión de, nosotros en derecho penal no utilizamos la cuestión de buena fe o mala fe, son términos que se utilizan en derecho civil y que traen aparejados, ustedes ya lo van a ver, traen aparejado consecuencias jurídicas diferentes. Una parte que tiene buena fe no acarreará las mismas consecuencias al respecto de ciertos actos jurídicos, ¿sí?, a aquel de mala fe. ¿Sí? Por lo general lo ven en la cuestión de obligaciones y contratos y demás. Pero en particular con lo que es matrimonio, cuando el Código Penal o el artículo nos habla que una de las partes, ¿sí?, oculta a la otra, que será una parte de buena fe, contrayendo un matrimonio de buena fe o en buena fe, ¿sí?, no tiene consecuencias para la parte que da su consentimiento para el matrimonio en buena fe refiriéndose a que no conoce del impedimento legal, ¿sí? Pero en civil, no se confundan, el contrayente de buena fe, es decir, que no ha sabido sobre la existencia de un impedimento legal que acarrea la nulidad de ese matrimonio, tendrá consecuencias legales al respecto del acto jurídico. Hasta que no se declare nulo, valdrán todos los actos jurídicos que sucedan desde el matrimonio hasta que se declare la nulidad de él. Pero eso es la cuestión civil, ¿sí? Por eso no se enreden con el tema de el contrayente de buena fe. Retomemos. El artículo 135, entonces, primer párrafo, nos va a dar el tipo legal del matrimonio ilegal unilateral, donde se responsabiliza al contrayente que oculta, ¿sí?, oculta al otro contrayente que es de buena fe alguno de los impedimentos legales, ¿sí?, del artículo 403. Le oculta que en realidad es su hija, le oculta que son hermanos, le oculta, ¿sí?, que ha sido autor o partícipe de un delito doloso en contra del cónyuge, del que ahora va a ser su cónyuge, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, volvemos a la misma distinción. Es un delito instantáneo, es doloso, que acarrea responsabilidad penal solamente para aquel contrayente que ha ocultado el impedimento. Porque es que con dolo, sabiendo que existe el impedimento, que está vedado por ley y que acarrearía la nulidad absoluta del acto, no lo comunica, ¿sí? Lo oculta y, engañando a la otra parte, se celebra el acto de matrimonio. ¿Bien? Queda un poco entendido, no es difícil de comprender lo que son los delitos en contra del Estado civil, ¿sí?, en lo que respecta a los matrimonios ilegales. Ahora, artículos 134, 135, tiene que ver con los contrayentes, y sobre el conocimiento que tienen los contrayentes de esos impedimentos legales que existen en el artículo 403 del Código Civil. Ahora, mira, acá algunos compañeros ya les pusieron cuáles son los impedimentos legales que existen en la ley civil, el artículo 403. Aquí, el doctor Marcelo, así los leen, ¿sí? Cualquiera de esas causales son situaciones que impiden que el matrimonio sea un matrimonio válido y que acarrea la nulidad del acto. Alguien por ahí preguntaba el tema de los primos. El tema de los primos es, en su momento, el artículo 166 del Código
habilitaba lo que era la afinidad y los temas de adopción. Y con el nuevo código, con la nueva redacción del código 403 del nuevo Código Civil, la afinidad queda en línea recta en todos los grados. Importante acá, el inciso D que es el matrimonio anterior mientras subsista. ¿Por qué es importante este? Porque recuerdan cuando Fontán Balestra nos decía que se quería proteger el bien jurídico, era el estado civil de las personas, y se quería, en estos delitos en particular, se quería proteger la legalidad de los matrimonios. Además, quería proteger un matrimonio preexistente. Ustedes deben saber, y si no lo saben, en la República Argentina se está prohibida la bigamia. Está prohibido contraer un matrimonio existiendo una relación matrimonial previa, ¿sí? Por supuesto que están las situaciones ustedes me dirán, bueno, ¿en cuándo existe o no existe una relación matrimonial, o la situación jurídica del matrimonio? ¿En dónde estarían enroladas las partes, o dónde estarían constituidas las partes del matrimonio? Por ejemplo, en este caso, para que desaparezca la relación matrimonial, debe haber un divorcio declarado por el juez competente, que es un juez de familia, para que pueda una persona cualquiera, volver a contraer matrimonio, volver a contraer nupcias, y que esa segunda nupcia sea válido para la ley, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos. Están preguntando 2 o 3 cosas, 2 parejas sí, 2 esposos no. No estaría entendiendo, Candelaria, cuál sería la pregunta, pero a ver. La cuestión de pareja o esposo. No vayamos por el lado de pareja o esposo porque... Verónica. Sí. Candelaria le está respondiendo a Axelito. En realidad, Axelito preguntaba si se podía tener 2 parejas, y Candelaria le dice que 2 parejas sí, o sea, una esposa y un amante, o 2 novias, pero no se puede tener 2 esposas o esposos. Exacto, eso, bueno. No estaba viendo que le estaba contestando. Bueno, exactamente, bueno, por eso quería entrar que pareja y esposo no era lo mismo. Bueno, ahora, 134 y 135 quedan matrimonios ilegales, tanto bilateral como unilateral. Importante el tema de los impedimentos. Sobre los impedimentos, por supuesto que los ejemplos pueden ser varios. Yo he tratado de irme a los más comunes, como para no enredarlos muchos, sobre todo con el inciso D, el que la persona haya sido autor o partícipe, ¿sí?, del delito cometido contra, aquí está, a ver. Yo tengo el chat re chiquito, no lo puedo ver. Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador de homicidio doloso de uno de los cónyuges. Esa redacción está un poquito complicada al respecto porque, por supuesto que tiene que haber una condena. Si no existe una condena, no cabría esta situación, no cabría como un impedimento, si no ha llegado en el proceso penal una condena. Entonces, haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. ¿De cuáles de los cónyuges? O sea, del cónyuge de la persona con la que ahora quiero contraer nuevas nupcias, ¿sí? Esa redacción no está como muy bien desarrollada, pero así lo van a encontrar en los libros, que es el caso en el que una persona ha cometido, o se lo ha encontrado culpable de el delito doloso en contra del cónyuge de la persona con la que ahora quiero contraer nuevas nupcias, en viceversa, ¿sí? Bien. Ahora, el artículo 135 nos da otra situación, otro delito, que es la simulación de un matrimonio. Yo, ¿por qué hago la diferencia entre el 134 y 135 primer párrafo, que son los matrimonios ilegales unilaterales y bilaterales? Porque tienen que ver con la cuestión de impedimentos y con la cuestión de los contrayentes. Luego, el segundo párrafo del 135 habla de una situación, que es la simulación de un matrimonio, donde no hay un matrimonio válido. No se celebra el matrimonio, no hay una celebración de un acto de matrimonio porque falten formalizaciones o falte el funcionario público que da fe del acto y que el que declara el acto de matrimonio, y o no están las formalidades previstas para que ese matrimonio sea válido. Entonces van a ver que muchos autores
consideran que el segundo párrafo del artículo 135, la simulación de matrimonio, no sería un delito que ataque al bien jurídico protegido, es decir, el estado civil de las personas y la legalidad de los matrimonios, porque técnicamente no se ha celebrado el acto jurídico del matrimonio como tal, sino que lo que se prevé y lo que se pena es simular el acto de matrimonio sin que éste llegue a tal. Simular que estamos celebrando un matrimonio válido cuando no lo estamos haciendo. Entonces, esa simulación corresponde en un ocultamiento o un engaño a una de las partes o al funcionario público, ¿sí? Este tipo de delitos puede darse en coautoría con un funcionario público, el que puede actuar con un rol de partícipe o coautor, ¿sí? En la simulación de un acto que luego no puede ser declarado como matrimonio válido porque le falta alguno de los requisitos o formalidades para que así lo sea, ¿sí? Y puede ser penado, y ya vamos a ver cómo toca el funcionario público, pero es un delito que puede admitir algún tipo de coautoría con el funcionario público y otras personas, ¿sí? Bien, yo a esta situación en particular, lo que es la simulación, siempre tiene que encuadrarse, cuando hablamos de simulación en el Código Penal, siempre tienen que encuadrarse como algún tipo de engaño, alguna puesta en escena de aquel que quiere engañar a, ¿sí? Con un fin específico, ¿sí? El fin específico tendría que ser la simulación del acto de matrimonio, del acto en sí del matrimonio, de la celebración del matrimonio. Una de ellas puede ser cuando sabe que su consentimiento se encuentra viciado y aún así da un consentimiento, una aceptación del matrimonio cuando sabe que esa aceptación o confirmación se encuentra viciada. O cuando procura que los elementos que formalizan el acto de matrimonio no sean aquellos elementos que están avalados por la ley. Por ejemplo, el acta que se firma, ¿sí? El libro donde se firma y donde se encuentra asentada la aceptación no verbal, sino ya escrita, de uno de los contrayentes. Bien. Ahora, tomando ese segundo párrafo como simulación de matrimonio, como que no debería estar incluido dentro de la sistemática de este capítulo en particular, ¿sí? Ya nos centraríamos más a la cuestión de, entendiendo lo que es un matrimonio, o el acto del matrimonio, nosotros ya vimos que en el artículo 134 y 135, primer párrafo, cuáles son los actos, ¿sí?, que configuran delito, ¿sí?, por parte de los contrayentes. Ahora, el artículo 136 nos va a explica o nos da los elementos de aquella situación donde se ve involucrado un funcionario público. Ustedes visualícense siempre para estos delitos el acto mismo del matrimonio. Esa visualización que ustedes pueden tener, es decir, verla a la novia, verlo al novio, al funcionario público, nos puede llevar a poder comprender las situaciones o los casos previstos por los tipos penales. Entonces, en ese triángulo de partes, vemos que el funcionario público puede tener diferentes tipos de responsabilidades. Y ahí van a ver que el artículo 136 prevé 3 tipos de responsabilidad penal para el funcionario público. Y ahí lo vamos a ir intercalando con la situación prevista por el 134 y el 135 al respecto de los contrayentes. Y cómo puede existir una relación concursal con el delito cometido por el funcionario público en sus diferentes modalidades, que ya la vamos a ver, que son la del 136, con la del 134 y la del 135. ¿Sí? Bien. Entonces, el tipo penal en la cual tiene relación el funcionario público al respecto de la celebración del matrimonio puede ser una responsabilidad dolosa, una responsabilidad culposa o una responsabilidad por inobservancia inobservancias legales. La responsabilidad dolosa del funcionario público al momento de contraer, al momento que los contrayentes declaran la aceptación del matrimonio y posterior a ello
y posterior a ello ese funcionario declara el matrimonio como válido, partimos desde una primera situación, que nos da el primer párrafo del 136, donde a sabiendas, donde el funcionario público sabe que hay un impedimento legal. ¿Sí? Esa es la responsabilidad dolosa del funcionario público, que sabiendo que hay un impedimento legal de las partes, ¿sí? Aún y así declara el matrimonio o la unión de ellos contrayentes. ¿Qué puede saber? El funcionario puede saber tanto que es ese ocultamiento del impedimento legal es por uno de los contrayentes o por ambos. Entonces puede ser coautor del 134 o del 135. Puede ser coautor con el contrayente que sabe que hay un impedimento legal, ¿sí? Y se lo oculte a otro, o que el funcionario público sabe que ambos contrayentes saben que hay un impedimento legal, ¿sí? En uno, el funcionario sabe que una de las partes sabe que hay un impedimento legal y que la otra no lo sabe, y en el otro caso es cuando el funcionario sabe que ambos saben, ¿sí? Por eso siempre hablamos que el 134 y el 135 es una cuestión siempre de coautoría, hay una relación de coautoría, o puede haber una relación de coautoría con el funcionario público al respecto de las situaciones previstas por los diferentes incisos del 136, ¿sí? Ahora, el segundo párrafo nos habla de una responsabilidad culposa del funcionario público. Pero es el único tipo penal dentro de estos delitos que estamos viendo que admite la forma culposa. Para que quede claro, no va a haber una forma culposa en el conocimiento que tengan los contrayentes de un impedimento. De ninguna forma se puede ver como alguna de las fórmulas que ya hemos visto y que el contrayente alegue alguna falta de previsión sobre el impedimento. En todo caso, y no quiero entrar en eso, puede alegar un error de prohibición, ¿sí? Por ejemplo, alegar un error de prohibición al artículo 134 vendría de la mano de que el contrayente no supiere que en el país donde se está contrayendo matrimonio no se admite la bigamia. En ese caso sería un poco particular poder probar el error de prohibición. En ese caso es muy particular, pero podría caber. O que aquella persona que ha creído que la relación matrimonial preexistente se había concluido. Habría creído, así lo debería demostrar, que la relación habría concluido. Habría creído que no estaba, ya no se encontraba casado y que podía casarse nuevamente, ¿sí? Bueno. Esas son las cuestiones que podrían alegar uno de los contrayentes al respecto de el conocimiento de un impedimento, que son situaciones en realidad muy particulares que tienen que ver con la cuestión del elemento del tipo, que es el conocimiento del impedimento, que es lo que quiero yo dejar muy claro, que en estos tipos penales es importante como elemento del tipo el conocimiento del impedimento, ¿sí? El conocer que son hermanos, el conocer que existe una relación preexistente, o el tener una relación preexistente con otra persona, y después todos los demás situaciones, el que sea la cuestión de la minoría de edad, si bien también se formula con un impedimento legal, es sobreabundante, porque los principios generales dentro del título de la ley civil nos habla que los matrimonios válidos serán, y nos da la situación, mayor de 18 años, de una u otra persona, ¿sí? Ustedes recuerden que desde la nueva formulación del Código Civil Comercial se puede, antes era solamente una cuestión de género, y ahora está habilitado la cuestión de el casamiento entre personas de diferentes géneros. Entonces eso es como a tenerlo en cuestión. Pero bueno, la cuestión de 18 años como que ya quedaría subsumida dentro de los principios generales de lo que sería un matrimonio válido. Al respecto de eso, lo digo rápidamente porque es un tipo penal que no entro mucho en cuestión, ¿sí? Pero ya que toqué el tema,
El artículo 137 nos habla del delito que comete la persona que puede autorizar a un menor impúber a casarse siempre que éste conozca que haya un impedimento, es decir, cualquiera de los demás impedimentos. Si es el 137, que lo dejemos de lado, es la situación de aquella persona que tiene a cargo o es el tutor de una persona menor impúber, ¿sí? Ahora, volvamos al 136, entonces. Habiendo dicho cuáles son las situaciones en las cuales cabría responsabilidad dolosa por parte del funcionario, siempre, pero siempre, siempre tengan presente el tema del conocimiento de ese impedimento legal que existe. Por su parte, la responsabilidad culposa, sin entrar en lo que ya hemos mencionado anteriormente, nos daría la situación en la cual un funcionario tiene una acción o tiene una actitud negligente a raíz de las formalidades que tiene que prever antes de la celebración o realización del acto. Ejemplo de ello, cuando uno va a realizar, o cuando uno va a casarse, llena formularios, declaraciones juradas, ¿sí? Se toman ciertos tipos de recaudos, el funcionario público, que vendría a ser el juez de paz, en este caso para la Argentina, hace las preguntas de rigor, ¿sí? Realiza preguntas de rigor, que son estas preguntas que la ley civil nos habilita, es decir, le preguntará al funcionario público a alguno de los contrayentes o futuros contrayentes. Preguntará, ¿usted tiene algún matrimonio preexistente? En este caso, por ejemplo, sí, el contrayente le dice que no lo tiene. Y además el funcionario no realiza las averiguaciones necesarias, ¿sí? Para también solventar los dichos del contrayente, extraerían negligencia. El funcionario público tiene que realizar todas las formalidades, ¿sí? Sobre la situación de cada contrayente en particular, al respecto de quiénes son sus padres, quiénes son sus hijos, o sea, es una cuestión en la cual se evalúa íntegramente, ¿sí? A los contrayentes. Si el funcionario público omitiere o fuera negligente en la recolección de datos, ¿sí? De los contrayentes, ¿sí? Le cabría la responsabilidad culposa, ¿sí? Del 136, del artículo 136. Ahora, el tercer párrafo del 136 nos da una situación muy similar. Nos expone la situación de la responsabilidad por inobservancia, ¿sí? De inobservancias legales del funcionario público que lo habilitan en una responsabilidad por inobservancia de los procedimientos. En este caso, tanto como en el segundo párrafo, no cabe una pena privativa de la libertad, sino una pena de multa. Me interesa mucho, y se los voy a leer acá, yo no tengo filminas como el doctor Rubinstein, pero bueno, lo utilizamos del código. Vamos a ver, entonces. El artículo 136, segundo párrafo, para que hagamos la diferenciación entre lo que es una responsabilidad dolosa de una responsabilidad por inobservancias legales. Parecen ser que son términos iguales, pero no lo son, son situaciones específicas. Muchas gracias, Marcelo, siempre me das una mano con esto, muchas gracias. Siempre son dos situaciones totalmente diferentes. Aquí. Bueno, empecemos desde el principio. El oficial público, sabiendo autorizar un matrimonio de los comprendidos en el artículo anterior, y sufrirá en su caso la pena que en ello se determina. Por eso que yo les he hablado de una coautoría con el artículo 134 y 135. El primer párrafo es la responsabilidad dolosa del funcionario público. El segundo párrafo, responsabilidad dolosa. Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de 750 a pesos 12.500 y una habitación especial por 6 meses a 2 años. Por otro lado, el tercer párrafo es el que sigue, la responsabilidad por inobservancias legales. Sufrirá multa de pesos 750 pesos 12.500 el oficial público que fuera de los demás casos de este artículo procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley. En el segundo párrafo hay una negligencia, ¿sí? No hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? En cambio, en el tercer párrafo
procede a llevar a cabo el matrimonio, pero no lleva a cabo las formalidades. Ejemplo de ello, el párrafo tercero, es cuando no, antes de celebrar el matrimonio como válido, no le pregunta a las partes si aceptan dicho matrimonio, ¿sí? Pareciera tan fácil como que omitir dicha formalidad es importante, porque para un matrimonio válido, más allá de las formalidades legales, la aceptación de los contrayentes es un requisito para que el matrimonio sea válido. Si no existe dicha aceptación, no podrá haber una declaración del matrimonio como acto jurídico válido. Entonces, en el tercer párrafo sería el ejemplo cuando el funcionario público no le hace la pregunta de rigor a los contrayentes al respecto si aceptan el matrimonio entre ellos, ¿sí? En cambio, con el segundo párrafo, que es una responsabilidad dolosa, hablamos de una negligencia, ¿sí? Cuando él no sabe que hay un impedimento porque no ha hecho las averiguaciones y no ha llenado los formularios y no le ha preguntado al contrayente si existía un impedimento y si ese contrayente sabía que hay un impedimento para así hacerlo, ¿sí? Cuando acá hablamos de ignorancia, esa ignorancia no es una ignorancia deliberada, es una ignorancia por negligencia, por no haber seguido los pasos o las etapas o los procesos anteriores a la celebración del acto, ¿sí? Bien. Acá en el chat voy a dejar si hay preguntas, porque como que... Marcelo, si vos estás viendo el chat y hay alguna pregunta, mientras yo voy dando el contenido, si me ayudás con eso, porque por ahí yo me pierdo, porque tengo el chat así de chiquito. Entonces me aparecen 2 o 3 preguntas y no quiero dejar librado a una cuestión de entendimiento si es que no porque yo no pueda ver las preguntas. Marce, ¿me escuchás? No me escucho. Bien. Sí, te escucho. Bueno. Quédate tranquila, ya me ocupo yo. Cualquier cosa me avisas, ¿bien? Entonces, bueno. 134, 135, 136, tipos legales al respecto de los contrayentes, pero siempre al respecto de estos impedimentos legales del 403. Ahora, dejando de lado esta parte de los delitos contra el Estado civil. Vamos ahí a la segunda parte, ¿sí? Que vamos del artículo 138 al artículo 139 bis. Ya luego, desde el 140, nos adentramos en las aguas de delitos contra la libertad. Si no, vamos a tocar todo ello. Vamos a ver lo que es la supresión y suposición del Estado civil y de la identidad. Esta es una cuestión, en estos tipos legales, más que la situación jurídica, ¿sí? Hablamos de el Estado civil en relación a la identidad de alguien, ¿sí? Más que nada lo que se quiere proteger es la inalterabilidad del Estado civil en relación con la identidad de una persona, ¿sí? En esta situación en particular vamos a ver, y ustedes ya sabrán, o si no lo saben y lo vamos aprendiendo en esta carrera, es que el Estado civil se prueba con las actas oficiales, ¿sí? Que tienen fe pública, ¿sí? Estos delitos en particular que vamos a ver ahora, que es lo que es supresión y suposición del Estado civil y de la identidad, vamos a ver en particular que tocan con otros delitos como ser la falsificación de documentos, ¿sí? Y sobre todo documentos públicos. ¿Por qué? Porque si el Estado civil se prueba a través de actas, como el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, el acta de defunción, la supresión, la alteración, ¿sí? De alguno de los datos de esta acta, ¿sí? O del acta en sí, conlleva a otro delito autónomo, que es la falsedad la falsificación de documentos, ¿sí? Existe, y ya vamos a ver en algunos, en el 139, en particular, 139 bis, vamos a ver en particular que hay una relación concursal que es de importancia, que
Porque un delito que tiene una protección de un bien jurídico puede estar, a su vez, atacando un bien jurídico protegido, ¿sí?, en otra parte del código. Entonces, ¿qué vendría primero en ese caso? La alteración o una supresión de algún dato que altere un estado civil o la identidad de una persona. ¿Qué es lo que viene primero? ¿La alteración o la supresión? ¿O una falsedad? ¿Sí? En este caso va a ser importante de que una relación de exclusión no se dé y se dé para algunos doctrinarios una relación concursal. ¿Cuál es la acción primera? ¿Cómo se puede alterar y o suprimir, ¿sí?, la identidad o el estado civil de una persona? Es alterando y o todas las otras acciones que vamos a ver un acta. El acta que prueba el estado civil, es decir, la situación jurídica de una persona, o que pruebe la identidad de esa persona. Entonces, primero vamos a tener un delito de falsedad de documentación, o falsificación de documentación, que conlleva a la alteración de los datos, que puede llevar a la alteración, a la supresión, ya lo vamos a ver a todos estos medios, del estado civil y la identidad de una persona. ¿Sí? En ese caso en particular, a veces pareciera que un delito va por un lado, otro delito por otro, pero no. Suelen ir de la mano ambos delitos. Los delitos de falsificación de documentos nos hablan de la protección de la fe pública, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué la fe pública tiene mucho que ver con la situación jurídica de una persona, porque es aquella fe pública que avala ciertas, las relaciones interpersonales e intersubjetivas entre las personas que pueden generar obligaciones y derechos. Alterar el estado civil o la identidad de una persona puede generar o puede conllevar a que se anulen derechos o se maximicen obligaciones. Lo vamos a ver en particular con un tipo legal que es importante, que es la cuestión de los menores. ¿Sí? La cuestión de los menores en la situación de identidad tiene mucha relevancia al respecto. Entonces, el artículo 138 nos habla que se aplicará a prisión de 1 a 4 años el que, por un acto cualquiera fuere, en cualquier forma, hiciere incierto, alterare o suprimir el estado civil de otro. ¿Sí? Ahí vemos que los medios comisivos pueden ser 3. El tornar incierto o hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil de otro. Estos 3 formas o medios de acción, ¿sí?, siempre tienen que ver con la prueba de esa situación jurídica. Entonces, ¿cómo se altera el estado civil de otro? ¿Cómo alteramos el estado civil de una persona? Se altera modificando datos, es a la alteración de la realidad. Lo que se tiene que alterar es la realidad. La situación jurídica es que una persona, estado civil, ¿sí? La situación jurídica es yo estoy casado con tal persona. El acta de matrimonio dice y avala, ¿sí?, y está avalada con la fe pública de que yo me casé con tal persona. Alterar un acta de matrimonio, por ejemplo, es alterar el estado civil que tiene esa persona. Yo, en vez de casarme con Pepito, me casé con Ramón, ¿sí? Por supuesto que la forma por excelencia de probar la situación o el estado civil de una persona es a través del acta, ¿sí? Entonces, alterar, suprimir o hacer incierto tiene que ver con la prueba de ese estado civil. Hacer incierto, hay ejemplos en manuales que son hasta graciosos. Es, por ejemplo, cuando uno va al registro civil, una persona dolosamente en el registro civil hace desaparecer el libro donde se encontraba sentada y protocolizada el acta de matrimonio de tal persona con tal otra. Hace incierto porque ya no existe, ¿sí? Por supuesto que habrá otras formas para demostrarlo, ¿sí? Habrá copias legalizadas y demás, pero lo tornará incierto, tornará incierta la situación jurídica, ¿sí?, en la cual se encuentra una persona a través de otra, ¿sí? Alterare o suprimiere. ¿Cómo se puede suprimir un acta? ¿Sí? Otro ejemplo de los manuales es sería arrancar una de las actas de ese libro, ¿sí? Por supuesto que estamos hablando de delitos dolosos, tornando o alterando el estado civil de esa persona, ¿sí?
En este artículo en particular creo que lo primario es entender cómo se prueba el estado civil de una persona, ¿sí? Cuáles son las formas en las cuales se puede lesionar el estado civil de esa persona, ¿sí? Y cuáles son los medios. Ya lo van a ver en los manuales que el tornar incierto, alterar o suprimir van a tener ejemplos muy particulares, pero a grandes rasgos y sin ser muy meticuloso, siempre es una cuestión de la prueba del estado civil, ¿sí? Ahora, me interesa mucho más lo que el artículo 139 porque esta es una cuestión de identidad, ¿sí? La cuestión de identidad tienen un privilegio y tienen una protección integral en nuestro derecho, en nuestra legislación interna, que va avalada o que viene de la mano de la legislación externa de los tratados de derechos internacionales en materia de derechos humanos, ¿sí? Lo cual le da una impronta muchísimo más destacada a lo que es la identidad de las personas. Y en este caso en particular, aquella acción en la cual se afecte la identidad, ¿sí?, de esta persona, o de una persona futura, puede traer aparejadas, y es donde hace hincapié la protección de la identidad, es al respecto de los derechos que ella pueda tener. Se ha dado, ustedes entiendan que los tipos penales siempre vienen de la mano de la realidad, y la mano de la realidad nos llevó que existen situaciones, por ejemplo, la venta de niños, en hospitales, o bueno, un montón de situaciones que van de la mano de los niños recién nacidos, ¿sí? Que tienen que ver con este tipo de delitos. Bueno, artículo 139. Se impondrá prisión de 2 a 6 años a la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le corresponden. Cuando empecé a hablar sobre este tema, hice hincapié sobre lo que es la generación de derechos y obligaciones, lo cual es la protección que se le quiere dar, por vías naturales a la obtención de estos derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, uno de los supuestos es cuando una mujer fingiere estar embarazada, ¿sí? Es la situación en que la mujer finge estar embarazada, trae un niño ajeno a ella o ajena a la persona a la cual dice estar embarazada, para que este hijo tenga derechos que no le son suyos, porque no es hijo de quien dice ser. Por supuesto que esta situación se puede ver ahora, o sea, en la actualidad se puede ver corroborada con un montón de exámenes que existen que no existían antes. No existían antes lo que es la cuestión de paternidad que hoy existe, lo que es la impugnación de paternidad que existe por la vía de los tribunales de familia, que hoy, por supuesto que esta situación va acompañada de esas formas de prever paternidad como maternidad. Ustedes saben que la maternidad es un hecho hoy en día ambas se prueban, ¿sí? No recuerdo yo recuerdo un profesor que decía que la maternidad es un hecho y que la paternidad a veces es dudosa. Bueno, hoy no es tan así, y de hecho no lo ha sido así en muchas situaciones en particular que han sido casos paradigmáticos, como la que vemos en el caso del supuesto 1, donde se pena a la mujer, el sujeto activo del delito será la mujer que fingiere, ese es un elemento del tipo, preñez o el parto o dar la luz a un supuesto hijo que no es su hijo natural, no es su hijo sanguíneo, para darle derechos tanto de ella mujer u de otro, o atribuirle una paternidad ajena a otra persona. En este caso puede ser el esposo de esa persona. Hoy en día actualmente estas cuestiones se ven un poquito más ampliadas. En su momento, ustedes recuerden que en la ley civil los hijos extramatrimoniales no tenían ciertos derechos, hoy los tienen. Entonces este tipo penal en realidad estaba muy, muy ligado con esta cuestión que hoy en día se ve un poco más ampliada. Entonces los ejemplos que hoy podemos tratar de darles se amplían un poco más. Podría ser el caso de la mujer que finge preñez no solo de su marido, sino de cualquier otra persona, ¿sí?
con la que seguramente avalará una relación intersexual entre ellas, seguramente ella se valdrá de lo que pueda. Imagínense todas las situaciones en las que una persona o una mujer puede fingir preñez. Entonces en este caso no necesariamente tiene que ser un marido, puede ser cualquier pareja de esta mujer a la cual ella quiera atribuirle la paternidad de un niño, ¿sí? Y que con ello se generen ciertos derechos al niño a raíz de ese vínculo. ¿Bien? Por supuesto que de la misma forma que hablamos de la falsificación de documentación, también podemos hablar en este artículo de una relación concursal con esos delitos, porque para fingir preñez o parto, más allá del el simple hecho de fingir el abultamiento del estómago, también existen falsificaciones de historias clínicas de médicos y demás que van por ese lado, ¿sí? Inciso 2. El que por un acto cualquiera hiciera incierto alterado o suprimir la identidad de un menor de 10 años, el que retuviere o ocultare. Esta situación en particular, ¿sí? Son tipos agravados, ¿sí? Tipos agravados sobre la identidad de un menor o son tipos agravados por la característica que tiene que tener el sujeto activo, que sería un menor de 10 años. Este tipo de delitos en particular es donde más podemos ver la vinculación que existe con la falsificación de documentos en general. Sobre todo cuando nosotros hablamos de los delitos agravados de la falsificación de documentos, cuando hablamos de la identidad de un menor de 10 años, ¿sí? O hablamos de cualquier otro documento que acredite la identidad de las personas. Si nosotros confluimos ambos delitos, podemos ver que existe una relación concursal, de la misma forma que hemos hablado al principio, cuál delito podría llegar a venir primero y cuál delito va de la mano del párrafo segundo del artículo 139. Sobre este delito en particular, a mí me gusta centrarme siempre más en la acción de retener o ocultar, ¿sí? Porque son estos medios comisivos que dan lugar y traen aparejadas situaciones complejas que en particular son tratadas dentro de lo que es la justicia federal, ¿sí? Y que tiene mucha implicancia con la situación de, no me quiero meter, pero ustedes recuerdan que en la dictadura militar hubo muchos casos de retención o ocultamiento de menores de 10 años, ¿sí? A los efectos de alterar o de suprimir su verdadera identidad. No nos metamos mucho en ese tema, pero el mejor ejemplo que tiene este tipo de situaciones es lo que ocurrió en la dictadura militar respecto de la identidad, ¿sí? Nosotros sabemos que en nuestra sociedad es un tema muy arraigado y muy sensible, el tema de la identidad de las personas, pero es muy interesante la situación que existe con la falsificación de documentos, y en algunos casos, el que quiera leer alguna jurisprudencia al respecto, es muy interesante cómo los tribunales han adoptado ciertas doctrinas al respecto de coautorías o al respecto de cierto tipo de participación. De ahí de este tipo de situaciones se derivaron muchísimas implicancias de la teoría del dominio del hecho, que es algo que ustedes han visto en la parte general, y es muy interesante verlo. Al respecto de que a veces, y en la generalidad de estos casos, no siempre es la misma persona que comete estos delitos que van de la mano. Por lo general, la falsificación de documentos, ¿sí?, iba de la mano de algún funcionario público, y la retención o ocultamiento del menor de otra persona. Y luego la supresión y alteración de la identidad de mano de ellos dos, de otra forma. Este era el típico caso de cuando se secuestraban los niños, o cuando se vendían niños, ¿sí?, se vendían a otras familias. Entonces teníamos muchos agentes, muchos sujetos activos, diferentes delitos que confluían en una sola finalidad, ¿sí? Entonces la teoría del dominio del hecho es lo que nos llevaba a poder dar responsabilidad por este tipo de delitos, y darle una mayor impronta dentro de lo que ha sido la dictadura militar. Pero no me quiero meter mucho en ir por esos lados. Bien, ahora, el 139 bis
es, el 139 bis es aquel tipo penal en los cuales pena a los partícipes que hayan tenido una participación, o sea, aquellas personas que hayan tenido una participación en la comisión de los delitos anteriores. ¿Sí? Haya mediado o no, ¿sí? Intermediaria en la perpetración de delitos comprendidos en este capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria, ofrecido amenaza o beso de autoridad. Ahí está. Listo. Bueno, para que les quede el 139 bis al respecto de los delitos anteriores, ¿sí? Lo que recién hablábamos, ¿sí? A veces tiene que ver mucho con la situación de la situación jurídica, ¿sí? Entonces lo que se ha querido es, además de la previsión que tiene el artículo 45 al respecto del hecho y los partícipes y los autores, o la calidad que se le dé a cada interviniente en el hecho, se ha querido extender la punibilidad hacia aquellas personas que hayan tenido algún tipo de participación o hayan intermediado. En esta situación en particular, que son hechos en los cuales se requieren varios estadios. Se requieren el estadio de la falsificación del documento, de la ocultación, de la retención del menor, del traslado de un menor, de configurar una nueva situación jurídica al menor, y un montón de otras situaciones o hechos delictivos que confluyen en el medio, ¿sí? Pero bueno, básicamente, estos son los delitos, ¿sí?, que están comprendidos dentro de la protección al Estado civil, y tomemos por otro lado la identidad, ¿sí? Nosotros, para que ustedes vean que si bien el título nos habla de el Estado civil, vemos que también está incluido en ello lo que es la identidad. Al respecto, ustedes saben que a veces la sistemática del Código Penal no es muy clara, y por ejemplo, la situación de el caso de la simulación del matrimonio no debería estar comprendida dentro de lo que es dentro de lo que son el bien jurídico protegido, pero se encuentra sistematizada en el segundo párrafo del 135, pero si ustedes dan un mayor estudio o de fondo, se van a dar cuenta de que está mal sistematizado, ¿sí? Y es lo que sucede muchas veces con ciertos delitos dentro de todo el Código Penal en su integridad, que bueno, eso es una cuestión legislativa que, bueno, escapa muchísimas veces a nuestra cuestión. Lo importante es que ustedes puedan ser críticos al respecto, ¿sí? Y si ustedes pueden encontrar y pueden saber diferenciar, siempre teniendo como guía el bien jurídico protegido, ¿sí? Entonces, por supuesto que van a poder diferenciar ciertos hechos. Entonces, sí, a mí me gustaría hacer esa diferenciación entre lo que es el Estado civil, la protección de la legalidad de los matrimonios, por un lado, y el Estado civil como situación jurídica, cualquiera fuere, ¿sí?, como un hecho natural o como un hecho jurídico, y la cuestión de la identidad. Y que la cuestión de la identidad venga de la mano con la relación concursal que pueda haber con lo que ya van a ver, lo que es la falsificación de documentos. Bueno, siendo las 10:03, he tratado de no tratar de explayarme y ser un poquito más concisa y poder dar todos los artículos de esta primera parte de la bolilla 8. Por favor, si ha quedado alguna duda, no he querido ser muy exhaustiva en lo que es los medios comisivos, porque están muy claros en los libros y hay ejemplos que son muy particulares. Lo importante es saber el Estado civil, qué es el Estado civil, cómo se prueba el Estado civil, cuáles son ciertas formalidades y demás. Así que bueno, nos va a quedar la segunda parte de la bolilla 8, que son los delitos contra la libertad, que se continúan con la bolilla 9, y que seguramente alguno de los profesores, ya veremos quién, a ver si se la da en una o dos clases en realidad, porque delitos contra la libertad son temas para explayarse bastante también. Así que bueno, Marcelo, ¿alguna acotación? Algo que haya quedado que... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, no, estaba respondiendo ahí las preguntas, la última pregunta la habían hecho, bueno, estaban hablando de quién podía ser el sujeto pasivo de los delitos contra la identidad. Y vos lo explicaste muy bien, no te querés explayar porque la verdad que es un tema bastante complejo. Hemos tenido algunos inconvenientes en clases anteriores, porque puede haber hijos de desaparecidos,
Pero hay que, digamos, los chicos tienen que saber fundamentalmente de que se trata de un delito muy importante, un conjunto de delitos muy importante, porque es un derecho humano lo que hace la identidad, el saber de dónde provengo, quién es mi familia, y bueno, sí tiene una cuestión histórica. O sea, si no mal recuerdo, este artículo fundamentalmente es de la época posterior al proceso militar, y hace justamente a todo lo que ha sido la desaparición forzada de personas, el secuestro de esos hijos de desaparecidos, y hacerlos pasar como hijos de padre y madre que no lo eran, fingiendo preñez u otras cosas. Lo que quiero poner de resalto acá, contestándolo a Yelén fundamentalmente, es algo que, digamos, ya han pasado más de 40 años en el tema del proceso militar, pero sigue existiendo en la República Argentina, y es una realidad muy triste, el robo de bebés. Y como vos dijiste, hay delitos que son bastante complejos, y todos estos artículos que vos enunciaste finalmente, no es que haya una asociación ilícita, pero por lo general hay muchos partícipes, y este artículo, el 139 bis, hacen a la punición de todos los actores de esos delitos. Y para ponerle un ejemplo, algo que sucede, o por lo menos la acusación frecuente en Santiago del Estero, es todo un aparato montado, determinados hospitales, en donde cuando va una mujer a tener un hijo, se le dice que murió ese hijo. Cuando pide ver el cadáver, no le quieren mostrar. Ese niño que ha nacido con vida es vendido, es trasladado de provincia, se lo vende. Entonces, ¿quién comete ese delito? Y en esa cadena de delitos puede haber 8 o 9 implicados. Está implicado el médico, la enfermera, quien efectúa la intermediación, y por lo general no es una única intermediación. Están los santiagueños que lo trasladan a Córdoba, el cordobés que lo retiene, que lo ofrece a una familia con dinero, y la familia con dinero. Y esa mujer que tiene dinero, por lo general, ya meses antes venía simulando un estado de embarazo, para cuando aparezca ese bebé recién nacido pueda decir, es mío. En el campo se dice, no, estoy criando la hija de un sobrino, un sobrino, me lo dejó mi hermana. Pero en la ciudad, de la noche a la mañana, hacer aparecer un hijo diciendo, es mío, es medio complicado. O sea, lo que pasó, digamos, no te vi durante 9 meses con una pancita. Entonces, tanto el 139 como el 139 bis abarca toda esa posibilidad de cadena de delitos que hacen fundamentalmente a la identidad. ¿Y a la identidad de quién? Fundamentalmente de ese menor. Podría darse también, y ahí preguntaban quién podía ser sujeto, indudablemente la mujer que finge preñez para endilgarle a su novio, que tiene mucho dinero, de que estoy embarazada de vos, y en realidad aparece después un bebé que ni de ella es, ni de él es, ahí indudablemente la identidad va a ser de ese menor, pero también se está perjudicando a ese padre, a esa persona que se le está dando un estado civil, de una paternidad que efectivamente no lo es. Esto es fácil de comprobar hoy en día, como vos bien dijiste, Verónica, con una prueba de ADN. 30 años atrás, no era un profesor de penal, sino era un adagio romano de mater certa, pater incerto. O sea, eso. La madre sabemos siempre quién es, y el padre no. Nosotros los hombres nos dicen, es tuyo, y hace 20 años lo teníamos que creer. Hoy, si desconfiamos, tenemos la prueba de ADN. Así es, Marcelo, sí. Bueno, gracias, porque en definitiva aporta también algo que por ahí es difícil de dar en la tecla o dar en el tono, así que gracias, Marcelo. Bueno, siendo las 10 y 10... concurso para ser docente con esta bolilla. No le tengo mucha simpatía yo. Uy, no me digas, qué bueno. Así es. ¿Entera, con delito contra la libertad también?
No, bueno, no, esta. Esta. Oh, genial. Bueno, que te centraste en este tema también, medio complicado darlo en un concurso también. Así es. Bueno chicos, siendo las 10:10, nos retiramos, así que un beso grande para todos, que tengan buenas noches. Chao Vero, chao Marcelo, suerte. Chao, chao Felicitaciones, chicos. Vero. Muy buena la clase. Gracias por acompañarnos. Muy linda la casa, Marcelo. Chao. Esa es más linda. Ahí está, ¿ahí te gusta? Tendría que poner más lejos, sentado en el sillón. Ah, mira.